continuación, una joven mujer es asesinada tras años de malos tratos. Él le ha dado palizas e incluso le ha disparado. Pero el exnovio no es el único sospechoso. Hay quienes informan del crimen para no convertirse en sospechosos. Es un crimen en el que las cosas no son siempre como parecen. Había panes de hamburguesa por todo el suelo del baño. Incluso de niña, Christine Sanuvein soñaba con trabajar en los informativos. Christine quería ser periodista. Me dijo, mamá, no puedo ser médico como tú quieres, ni abogada. Pero sus planes se vieron truncados por un inesperado embarazo durante su último año de instituto. Eligió mal a la gente con la que se relacionaba y con las cosas que hacía, ya que, según parece, consumía bastantes cantidades de droga. Christine dejó los estudios, tuvo al bebé y se fue a vivir con Jacob, el padre de su hijo. A partir de ahí, su vida empeoró. Jacob le pegaba con regularidad, enseñaba los moratones y era muy abierta al respecto. Si alguien le preguntaba cómo se había hecho alguno de los moratones, ella decía, nada, Jacob me ha pegado. Daba igual cómo la tratara. Ella no podía separarse de Jacob y no sé por qué. Yo le pedí que le dejara y me dijo que no podía porque le quería mucho. En 1999, Jacob disparó a Christine en la cara con una pistola de balines y pasó 3 días entre rejas. Ella tenía un diario donde explicaba algunos de sus problemas y sus deseos por empezar de cero, para tener una vida mejor y que su hijo también la tuviera. Me critica, me ningunea y abusa de mí físicamente. Después de 3 años me estoy empezando a dar cuenta de que yo era la única enamorada. Por fin, Christine y el niño se mudan a un dúplex a varios kilómetros de distancia. 4 días después de que Christine se fuera, un amigo suyo pasó a visitarla para ver qué tal estaba. Llamó al timbre, pero nadie contestó. La puerta estaba cerrada. Cuando miró por una de las ventanas, vio al hijo de Christine de tan solo 2 años llorando solo. Le pareció oír que decía, mami está muerta, y eso hizo que saltaran las alarmas. Quitó la mosquitera, entró y encontró a Christine semidesnuda y boca abajo en la bañera llena de agua. Salió corriendo y pidió al vecino de al lado que llamara a emergencias. Emergencias. Quiero informar de una muerte. ¿Qué ha pasado? El chico ha dicho que estaba muerta. ¿Pero qué edad? No sé, mi vecina. Christine fue declarada muerta en el escenario del crimen. Es posible que el niño fuera testigo de la muerte de su propia madre, y eso me parece horrible. Los investigadores encontraron pruebas de que el ataque inicial se produjo en la cocina. Las sandalias de la víctima se encontraron tiradas en medio de la cocina. Era como si le hubieran dado con tanta fuerza que se había caído directamente sin las sandalias. Los investigadores del escenario del crimen encontraron una pieza de metal que se había caído del mango de una sartén. Le dieron con tanta fuerza que le arrancaron varios dientes. Habían apuñalado a Christine con un cuchillo y eso había producido su muerte. Pero no se encontró ningún cuchillo en el escenario del crimen. Al principio me enfadé con Dios. ¿Por qué la había dejado morir así? ¿Por qué me la había arrebatado así? Para los investigadores, era obvio que el asesino había intentado borrar sus huellas. Parecía que la persona que la había matado había intentado limpiar las pruebas. Sin embargo, cuando limpiaron, encontraron restos de las huellas ensangrentadas que había por todo el cuarto de baño. También iban hasta la cocina y de vuelta al baño. Era curioso que estuviera descalzo. No lo entendíamos bien. Pero había otra cosa extremadamente rara en el cuarto de baño. Había panes de hamburguesa por todo el suelo del baño. Parecía que habían abierto una bolsa de panes de hamburguesa y los habían tirado. Pero no encontraron el envoltorio en el apartamento. Hay que pensar en lo que se le pasa por la cabeza a alguien que mata a otra persona y deja allí a un niño sentado en el sangriento escenario del crimen. Alguien estaba muy enfadado con ella y consiguió su silencio. La calló o le dio una lección. El exnovio de Christine era el principal sospechoso. Estaba claro que Jacob tenía un móvil. Se había alejado de su hijo. Se habían separado y habían tenido un pasado inestable. Ha sido Jacob. Todo el mundo en mi familia pensó que lo había hecho Jacob.
Por el escenario del crimen se deducía que Christine Sanuvein conocía al asesino. No se había forzado la cerradura y no habían robado nada. Nunca pensé en la posibilidad del robo. Yo siempre creí que se trataba de otra cosa. Podría tratarse de un tema de drogas, por rechazo, cualquier cosa, pero no se trataba de un robo. En la autopsia, el forense encontró pruebas de que Christine había sido agredida sexualmente. Es obvio que el asesino dedicó un tiempo a ocultar las pruebas del crimen, ya que intentó limpiar las pruebas de ADN en la bañera. Le había hecho un corte en la garganta y la autopsia reveló que la tráquea estaba totalmente sesgada. Cuando se utiliza un cuchillo contra la víctima, quiere decir que se trata de algo muy personal. A Christine no se le pudo realizar ninguna prueba toxicológica, porque el doctor Liers no pudo conseguir sangre. En esta radiografía podemos observar el balín alojado en la cara de Christine, un cruel recuerdo del tiempo que pasó con su exnovio Jacob Hadley. Un recuerdo de cuando él le disparó con una pistola de balines tan solo 18 meses antes. Se peleaban constantemente. Solo podía haberla matado Jacob. La época más peligrosa para una víctima de violencia de género es justo después de separarse de su maltratador. Y ella acababa de hacerlo. Acababa de mudarse de su casa. Los agentes interrogaron al exnovio de Christine, Jacob, justo después de su muerte, y dijo que la noche del asesinato estaba a hora y media de distancia del lugar de los hechos. Jacob consiguió que 2 testigos creíbles testificaran que habían estado bebiendo con él. De hecho, eran 2 miembros del equipo femenino de atletismo de la Universidad de Iowa. No obstante, el forense estimó que la muerte podría haberse producido a cualquier hora entre las 9 de la noche y las 3 de la madrugada. Y Jacob no tenía coartadas para todo ese periodo de tiempo. Las pruebas del escenario del crimen indicaban que el asesino era seguramente un conocido de Christine. Y otras de las pruebas sugerían que se trataba de alguien que vivía cerca. Porque, por ejemplo, no llevaba zapatos. Cuando hay huellas ensangrentadas de pies descalzos, es obvio que se trata de alguien cercano, alguien que vive en la misma residencia o un allegado. La gente normalmente no suele ir por ahí descalza. Y en el interior del cuarto de baño, los investigadores encontraron una posible explicación de por qué estaban allí los panes de hamburguesa. Encontraron el cierre de la bolsa de los panes de hamburguesa en el suelo, así que parecía que la bolsa se había abierto en el cuarto de baño. Pero no encontraron el envoltorio. Supusimos que el asesino podía haber utilizado la bolsa para envolver el cuchillo y que, al sacarlo del apartamento, no fuera goteando sangre por todas partes. Esta era otra de las pruebas que indicaban que el asesino vivía cerca. No solo iba descalzo, sino que además no quería dejar un rastro de sangre, ya que seguramente habría dirigido a la policía hasta la puerta de su casa. Esto señalaba como sospechosos a 2 hombres de los que hasta ahora no se había sospechado. El hombre que decía haber encontrado el cadáver de Christine, Todd Hale, un chico de 32 años, y el vecino de Christine, Carlos Robinson, que fue quien realizó la llamada a emergencias. Ellos se conocían ya que habían ayudado a Christine con la mudanza hacía 3 días. La policía había sospechado de Todd Hale porque decía que había entrado en el apartamento de Christine a través de una pequeña ventana sin alterar ninguno de los objetos que había en la estantería de dentro. Pensamos que para que Todd hubiera entrado por esa ventana habría necesitado un físico de acróbata y no lo tenía. Pensaron que Todd era sospechoso por cómo había entrado en el apartamento. Nadie le abrió la puerta. Él mismo fue quien abrió la ventana, quitó la mosquitera y se coló por un pequeño hueco. Le pidieron que lo volviera a hacer delante de ellos. Le dejamos que nos demostrara cómo había entrado por la ventana sin tirar la estantería. Y lo hizo incluso con unas botas de punta de acero. Hale volvió a entrar sin tocar ninguno de los objetos que había encima de la estantería. Fue impresionante verle hacerlo. Fue como ver a un ladrón en acción. Entonces, la policía pidió al vecino de Christine, Carlos Robinson, que les indicara lo que había hecho aquel día y obedeció voluntariamente. Según los investigadores, fue de gran ayuda. Muy cooperativo. Cuando la policía se marchó de la sala, como es obvio, siguieron observándole y vieron que se agachó y empezó a rezar. Se puso a rezar de rodillas. Yo creo que eso no pasa muy a menudo. Los investigadores tienen ahora 3 sospechosos del asesinato de Christine Sanuvein. Su exnovio, Jacob Hadley, que tenía antecedentes por violencia de género contra Christine.
Le había pegado, incluso le había disparado y le había dado varias palizas anteriormente. Además tenía una orden de alejamiento. Los otros dos eran el hombre que encontró el cadáver de Christine y el vecino de al lado, que fue quien llamó a emergencias. Hay quienes informan del crimen para no convertirse en sospechosos. Sin embargo, los investigadores necesitaban pruebas forenses que pudieran inculpar a los sospechosos. Y tuvieron suerte, porque encontraron huellas en el escenario del crimen. A primera vista, las huellas no se ven, a no ser que te fijes mucho. Y estoy seguro de que el sospechoso nunca pensó que hubiera dejado tantas huellas por lo rápido que había intentado deshacerse de las pruebas físicas que podían incriminarle. Estas huellas de pies descalzos contenían mucho detalle y podían identificar al asesino con tanta precisión como una huella dactilar. Así que pidieron a Jacob Hadley, a Todd Hale y a Carlos Robinson que les dieran una muestra de su huella. Llamamos a Jacob, a Todd y al vecino al departamento de identificación criminal y tomamos muestras de sus huellas. Todd fue muy cooperativo. Le pusimos la tinta en la planta del pie, caminó por el papel, le volvimos a echar tinta y volvió a caminar por el otro lado. Las huellas de Todd Hale no coincidían. Con Jacob fue igual, también fue cooperativo. Las huellas de Jacob Hadley tampoco coincidían. Bueno, luego vino Carlos y me pareció raro, porque cuando le puse la tinta en la planta del pie, le pedí que se levantara de la silla y pusiera el pie en el papel. Se mostró reacio. Carlos caminó por el papel y a la vuelta pisó encima de las huellas que acababa de dejar. Supe que algo no iba bien. No era difícil entender las instrucciones que tenía que seguir. Era casi como si estuviera intentando borrar sus propias huellas. Finalmente, los agentes consiguieron huellas útiles y las compararon con las huellas ensangrentadas que había en el baño de Christine. Es el hombre que buscábamos, le tenemos. Es el hombre que dejó las huellas allí. Pero todos se quedaron sorprendidos y preguntaron si estábamos seguros. Les dijimos que sí, que era su huella. La palma de la mano de Carlos también coincidía con la huella de la mano ensangrentada que había en el lavabo de Christine. Y el ADN de Carlos coincidía con el encontrado en las pruebas de la violación de Christine. Cuando se dio cuenta de que las pruebas le incriminaban, Carlos realizó una sorprendente confesión. Explicó que tenía una relación sexual con Christine desde hacía unos días, desde que la conoció. También indicó que había encontrado el cadáver de Christine varias horas antes de que lo viera Todd Hale. Pero dijo que se había asustado y había vuelto corriendo a casa en vez de llamar a la policía. No obstante, insistió en que él no era el asesino. Dijo que no había llamado a emergencias porque era negro y tenía miedo de que le acusaran del asesinato. El forense dictaminó que Christine St. Wayne fue asesinada entre las 9 de la noche y las 3 de la madrugada. Robinson estuvo solo con sus hijos durante esas horas. La mujer de Carlos no estaba en casa la noche del asesinato. Había ido a visitar a un familiar en una ciudad cercana. Pero los investigadores necesitaban pruebas de que Carlos Robinson era realmente el asesino. Y no solo un vecino que encontró el cadáver y se fue sin informar del crimen. La gente suele buscar a alguien con un móvil. Y nosotros intentábamos demostrar al jurado que una persona que conocía a la víctima desde hacía solo 4 días la había matado. Y que no había sido su exnovio maltratador. Los investigadores descubrieron otra prueba más o una nueva complicación. Mirando las pruebas del escenario del crimen, los científicos se dieron cuenta de que los panes de hamburguesa tenían algo raro. Al principio, cuando nos fijamos en los panes de hamburguesa, no entendíamos lo que estábamos viendo. Uno de ellos tenía una forma extraña. Iluminamos los ángulos oblicuos, utilizamos luz ultravioleta y además hicimos fotos del panecillo. Las hendiduras parecían un dedo gordo del pie, parte de la planta y del segundo y el tercer dedo. Era obvio que era un pie. Además, se podían ver los detalles en el pan de lo que parecía una huella. Si la huella coincidía con la de Carlos Robinson, los abogados iban a poder cerrar el caso. El sospechoso encontró el paquete de panes de hamburguesa en la cocina de Christine. Tiró los panes al suelo y utilizó la bolsa de plástico para llevarse el cuchillo. Los panecillos estaban frescos y la persona que iba descalza pisó uno de ellos. Pero si la huella no era de Robinson,
aparecería la posibilidad de que no hubiera sido él o la de que tuviera un cómplice. Teníamos que demostrar no solo que el acusado había cometido el crimen, sino también que no lo había cometido ninguna otra persona. Los agentes que se dedicaron a la investigación del asesinato de Christine Saint-Hubain encontraron una extraña prueba en el escenario del crimen. Habían descubierto lo que parecía una huella en un pan de hamburguesa al lado del cadáver de Christine. Según los investigadores, podía haberla dejado el asesino al huir del lugar de los hechos. Para verificar su trabajo, los investigadores de Iowa llevaron el panecillo y las fotografías a Gene Zarnicki, un experto analista de huellas del Laboratorio de Investigación Criminal de Des Moines, en Iowa. Zarnicki confirmó que se trataba de una huella del pie derecho. Y además, encontró detalles contundentes como para afirmar que se trataba de la huella de Carlos Robinson. Yo creo que si el pan de hamburguesa hubiera estado más seco, la huella no se habría impregnado bien. Tuvimos mucha suerte porque el pan estaba fresco cuando lo pisaron. Yo nunca había visto un pan de hamburguesa en el escenario de un crimen. Y claro, nunca había visto a un sospechoso pisar el pan y dejar una prueba contundente en él. Es algo poco común. Esto demostró que Carlos Robinson había sido la única persona presente en la escena del crimen. Los investigadores creen que a Christine le traicionó el hecho de ser tan confiada. Carlos era su vecino. Se conocían. Así que cuando él llamó a la puerta, le dejó pasar. Hola, Christine. ¿Qué tal? ¿Quieres tomar algo? Carlos no llevaba zapatos porque vivía al lado. Una vez dentro, los abogados defensores creen que Robinson intentó tener relaciones sexuales con ella, pero ella se negó. ¡Dios, no! ¡Vete! Así que Carlos golpeó a Christine con tanta fuerza que le hizo perder 3 dientes. Entonces, la llevó al baño donde la violó y la mató con un cuchillo. Llenó la bañera de agua en un intento por eliminar pruebas. Pero al levantarse, se agarró al lavabo con las manos ensangrentadas y dejó allí una huella perfecta de la mano. Tenía que deshacerse del arma del crimen, así que fue a la cocina, dejando huellas de sangre. Cogió una bolsa de panes de hamburguesa, los tiró al suelo y metió el cuchillo en la bolsa para no dejar un reguero de sangre al marcharse. Al salir, pisó uno de los panes, dejando así la prueba forense que le inculparía definitivamente. Robinson asesinó a Christine con su hijo en la casa. Ese niño estuvo en la casa durante unas 24 horas, con su madre muerta en la bañera. Yo creo que es un monstruo y nunca se lo perdonaré. Incluso aunque me muera, ni el día en que me muera se lo perdonaré. Nunca. Según los abogados defensores, Carlos tenía miedo de que su mujer se divorciara de él cuando se enterase de que había intentado mantener relaciones con Christine, y por eso decidió matarla. Su mujer era celosa, pero él le había dado motivos para serlo, porque una vez llegó a admitir que había sido infiel. A pesar de que tenían 4 hijos, él había estado con otras mujeres. Robinson fue acusado de asesinato en primer grado. Señor Robinson, le indico con respecto a los cargos que tiene derecho a un abogado y a que éste le represente en todas las fases del procedimiento. Robinson fue declarado culpable del asesinato de Christine y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional. Yo creo que una de las cosas que aprendemos con este caso es que hay que estar muy pendiente de la gente que tienes alrededor. Y hay que tener cuidado con la gente que se conoce y con quien se tiene contacto. No fue condenado por un solo motivo. Había muchas pequeñas pruebas y un gran pan de hamburguesa. Te queda la sensación de que se ha hecho justicia. Pero al final, ves que una madre soltera de 20 años murió sin ninguna razón. Solo por la violencia de otra persona. Y eso es triste. Supongo que otros padres cuyos hijos han sido asesinados consiguen seguir con su vida.
Pero yo no sé por qué. No puedo. No puedo superarlo. Me duele. Esto me duele porque echo mucho de menos a Christine. El hecho de que dos mujeres de la misma localidad hubieran sido asesinadas de la misma forma indicaba que un asesino en serie andaba suelto. En las dos víctimas se encontraron fragmentos de metal muy poco comunes. Los investigadores tenían que averiguar qué eran para detener al asesino. El tren Espíritu de Washington había partido de Seattle y bordeaba el lago Washington cuando tuvo que parar de forma inesperada como consecuencia de unos trabajos que se estaban realizando en las vías un poco más adelante. Señoras y señores, vamos a reducir la velocidad. Cuando los pasajeros miraron fuera, vieron algo más que un paisaje bonito. Los pasajeros que iban en la cafetería del tren avistaron lo que parecía ser un cuerpo humano en el fondo de este riachuelo. Las autoridades locales acordonaron la zona y encontraron los restos de una mujer de mediana edad que llevaba puesto un camisón y unas zapatillas de estar por casa. No muy lejos había una chaqueta azul y un paquete de cigarrillos vacío. Por desgracia, no había huellas dactilares, ADN ni otras pruebas forenses en dicho paquete de cigarrillos. El patólogo que realizó la autopsia no pudo determinar la causa de la muerte. El informe de la autopsia del médico forense no mostraba signos evidentes de violencia homicida, pero estaba claro por las circunstancias que esta mujer había sido víctima de un homicidio. Tras revisar los casos de personas desaparecidas, la policía identificó a la víctima como Arlene Jensen, de 53 años. La mujer vivía sola y trabajaba como costurera. Su hijo había denunciado su desaparición hacía 5 semanas, cuando le comunicaron que no había ido a trabajar. Encontró la puerta entreabierta. Su bolso y sus llaves estaban en un extremo de la mesa. Y el coche estaba en su sitio. No había signos de que la entrada hubiera sido forzada ni de violencia. Pero sí había signos de que alguien más que Arlene había estado allí. Era una ama de casa muy ordenada y había ceniza alrededor del cenicero de la mesa de café. Y eso era algo que ella jamás hubiera dejado sin limpiar. Había varias mantas y edredones sobre la cama. Los estuve observando y los levanté. Y entonces me pareció que en la parte de arriba de la izquierda, tanto en la almohada como en la sábana, había manchas de sangre. Las analizamos y efectivamente el resultado fue positivo. El edredón no tenía manchas de sangre, pero la sábana sí. Eso significaba que alguien cubrió las sábanas con el edredón después de que la sangre se secara, es decir, unos 30 minutos después. En el suelo del baño había varias toallas usadas y 2 colillas en el retrete. El asiento y la tapa estaban levantados. Todas estas pistas contaban una historia. Un hombre había estado en su casa, había utilizado el servicio y había arrojado las colillas al retrete, olvidando tirar de la cadena antes de marcharse. Alguien había estado allí un buen rato, lo suficiente como para haberse fumado 1 o 2 cigarrillos. Habían tenido tiempo para que la sangre se secara, por lo que habían estado allí como mínimo 30 minutos. Se habían lavado las manos o lo habían intentado, y habían limpiado un poco. Y las colillas eran de la misma marca que el paquete de cigarrillos vacío encontrado cerca del cuerpo de la víctima. Si habían secuestrado a Arlene, estaba claro que el móvil no había sido el dinero. Su bolso, que siempre dejaba en la silla donde se sentaba a ver la televisión, estaba allí. Su monedero también, y las llaves del coche también estaban allí. Los científicos forenses encontraron otra pista importante en la cama de Arlene. Pequeños trozos de metal, casi todos de tamaño milimétrico. Eran fragmentos de metal de muchos tipos, incluso diferentes visualmente. Algunos de ellos eran de color plateado, otros como de latón, otros de color cobrizo. Había una gran mezcla de materiales, algo que normalmente no se ve. Los investigadores encontraron los mismos trozos de metal en el cuerpo de Arlene. Así se pudo relacionar la escena donde se recuperó el cuerpo con la que se creía era la escena del crimen. En la chaqueta de Arlene había varias fibras de nylon de color beige. Tenían forma triangular, como las que se utilizan en las tapicerías de los vehículos. Esto sugería que el cuerpo de Arlene había estado en el interior de un coche con una tapicería color beige. Al parecer, el asesino había dejado tras de sí multitud de pistas. Los fragmentos de metal encontrados en el cuerpo de Arlene Jensen y en su apartamento fueron enviados al laboratorio forense para ser analizados. Bajo el microscopio,
los científicos pudieron ver que los fragmentos tenían formas y tamaños diferentes. Las superficies eran onduladas y la composición del metal variaba en cada pieza. Eran de varios tipos y calidades de acero y de varias calidades de latón. Las particulares formas y el hecho de que algunas fueran huecas indicaba claramente su origen. Lo que significaba para mí era que se trataba de trozos de metal proyectados por el aire. Y cuando dichos fragmentos fundidos salen disparados, se enfrían muy rápido y con las corrientes de aire se secan y adoptan la forma de pequeñas pelotas de fútbol. Por tanto, los investigadores sabían que el asesino era posiblemente un fresador, alguien que trabajaba con metales a altas temperaturas en un torno. Arlene Jensen era costurera y en su lugar de trabajo no había este tipo de fragmentos de metal. La siguiente pista se encontró en un lugar inesperado, a casi 65 kilómetros de distancia. Unos excursionistas que se encontraban en un parque natural cercano a Seattle encontraron el cuerpo de una mujer joven en estado de descomposición. Estaba medio enterrada en una tumba poco profunda. También encontraron una chaqueta de leopardo que estaba cerca del cuerpo. A través de los datos dentales, la víctima fue identificada como Stephanie Dietrich, de 29 años de edad, una administrativa cuya desaparición se había denunciado hacía varias semanas. Fue vista por última vez en una fiesta del 4 de julio. Stephanie estuvo en su vivienda el 4 de julio. Había fiestas y fuegos artificiales en la zona donde vivía y fue a pasar un buen rato con sus vecinos. Stephanie les dijo a sus amigos que pensaba irse de acampada, pero no les dijo si iría sola o acompañada. Estábamos seguros de que volvería. Yo incluso imprimí folletos. Estaba convencida de que volvería de esa acampada más tarde de lo previsto, porque se lo estaría pasando bien y estaría intentando retrasar su regreso. Los investigadores quedaron atónitos al descubrir unos pequeños fragmentos de metal en el cuerpo de Stephanie, iguales a los encontrados en el cuerpo de Arlene Jensen. Lo primero que pensamos fue que estos dos casos estaban relacionados. Ampliando la imagen 100 veces, los fragmentos parecían idénticos. ¿Pero lo eran? Para averiguarlo, los analistas recurrieron a la espectrometría de energía dispersiva de rayos X. Las muestras fueron bombardeadas con electrones. Esto creó frecuencias radiográficas que fueron trasladadas a un gráfico para poder ser comparadas. Cada elemento tiene unas radiografías características. El hierro es diferente del cromo y el cromo es diferente del aluminio. Las muestras de los fragmentos contenían acero y latón. El acero tenía la misma combinación de hierro, manganeso y cromo. En el latón había cantidades idénticas de cobre y zinc. Y todas las muestras tenían la misma cantidad de cerio, parte de un compuesto utilizado para encender un soplete de oxiacetileno, objeto muy común en la industria del metal. Analizamos todas las piezas y las formas, y a pesar de ser de diferente procedencia, eran iguales. Todos eran fragmentos del trabajo con un torno. Esto demostraba que tanto Arlene Jensen como Stephanie Dietrich fueron asesinadas por el mismo hombre. La ciencia está empezando a superar a los criminales. Un asesino en serie andaba suelto en la zona de Seattle. Tenían que detenerle antes de que volviera a matar. Mientras investigaban el asesinato de Stephanie Dietrich, la policía interrogó a los asistentes a la fiesta del 4 de julio, la última vez que fue vista con vida. Según ellos, Stephanie estuvo casi todo el tiempo hablando con un hombre que no conocían. Aunque no conocían su apellido, sabían que se llamaba Gary y que alardeaba de ser batería de un grupo de rock. La familia de Stephanie identificó al hombre como un íntimo amigo, Gary Ackley. Cuando le interrogó la policía, Ackley admitió haber estado en la fiesta, pero no fue allí para ver a Stephanie. Una de las cosas que nos dijo fue que había ido allí para ver a otra persona, y al ver a Stephanie se paró a hablar con ella. Pero según los testigos, parecía algo más que eso. La policía investigó el perfil de Gary Ackley, de 29 años, y descubrió una información alarmante. Gary Ackley estaba relacionado con la víctima del primer asesinato, Arlene Jensen. Ackley vivía con la hija de Arlene y tenía 2 hijas con ella. Cuando le interrogó la policía, Ackley dijo que quería mucho a su suegra y que estaba destrozado por su muerte.
Pero según los miembros de la familia, eso era mentira. Bueno, no le caía bien. Y no era ningún secreto que a ella tampoco le caía bien él. Bueno, a nadie de la familia le caía bien él. Su relación se puede describir como agria. A Arlene Jensen le preocupaba el bienestar de su hija, a la que creía que Gary Ackley maltrataba tanto verbal como psicológicamente. A Arlene tampoco le gustaba la forma en que Ackley trataba a sus nietas. Cuando expresaba sus preocupaciones, especialmente en presencia de Gary Ackley, era evidente que él no la quería a su alrededor. Y las discusiones de Ackley con Arlene eran conocidas de sobra por sus vecinos y familiares. En cuanto empezaban a discutir, Gary Ackley la llamaba puta y todas las versiones posibles de este insulto, zorra, etc. Le decía que si seguía entrometiendo en sus asuntos, la mataría. Y ella se marchaba de la casa que tenían alquilada diciéndole a su hija cosas como «No lo aguanto más y no sé cómo lo aguantas tú». La marca de cigarrillos que fumaba Ackley era otra interesante coincidencia. Cuando compraba cigarrillos, compraba los más baratos que había. La marca Basic. Cigarrillos BASIC. La misma marca de cigarrillos que las colillas encontradas en el baño de la casa de Arlene Jensen. También había un paquete de esa marca cerca del lugar donde se encontró el cuerpo de Arlene Jensen 6 semanas después. Pero lo que era más significativo para los investigadores era la profesión de Gary Ackley. Gary Ackley trabajaba como fresador. Trabajaba en una fábrica de metal y la mayor parte del tiempo estaba en un torno. Esto era sospechoso, ya que se habían encontrado fragmentos de metal tanto en el cuerpo de Stephanie Dietrich como en el de Arlene Jensen. Gracias a una orden de registro, los investigadores recogieron trozos de metal de los pantalones, del coche y del lugar de trabajo de Ackley. Cuando estos trozos se analizaron con el espectrómetro, los científicos descubrieron que los fragmentos de metal de Gary Ackley eran los mismos encontrados en las dos víctimas de asesinato. Los fragmentos de metal encontrados en el cuerpo de Arlene Jensen, en el cuerpo de Stephanie Dietrich y en la ropa y el coche de Gary Ackley provenían del mismo sitio. Pero según el abogado de Ackley, eso no demostraba nada. Afirmaba que era posible que los trozos de metal fueran los mismos, ya que Ackley conocía a las dos víctimas, y las partículas se pudieron transferir semanas antes. Entonces, los investigadores volvieron a analizar las fibras color beige recogidas de la chaqueta que se encontró a pocos metros del cuerpo de su suegra. Utilizamos un espectrómetro de rayos infrarrojos para identificar las fibras de nylon. Y también utilizamos un microespectrómetro, que es un instrumento para identificar y comparar el color de una fibra en concreto. Y lo que se descubrió fue que esas fibras de color beige de la chaqueta de Arlene provenían del asiento trasero del coche de Ackley. Curiosamente, había varias fibras de nylon azul en el interior del vehículo de Ackley que eran microscópicamente similares a las de la chaqueta de Arlene. Esto es lo que se llama transferencia cruzada. Esa chaqueta había estado en contacto con alguna parte del coche, ya que tenía fibras de moqueta incrustadas en la prenda. Por tanto, su chaqueta había estado en un lugar en el que había moqueta marrón, y su coche en contacto con una chaqueta azul. De hecho, solo se encontraron fibras de la chaqueta azul en una parte del asiento trasero del coche. Lo cual era una clara indicación de que Arlene estuvo en el coche de su yerno inconsciente o inmovilizada. No se movió mucho, la chaqueta no se había movido mucho. Si estás sentado en el asiento trasero de un coche y no te mueves, es posible que se produzca una transferencia cruzada. Finalmente, en una zona cercana al parque natural donde fue encontrado el cuerpo de Stephanie Dietrich, los investigadores descubrieron restos de una hoguera. Allí también había algunos objetos personales de Stephanie y una bolsa de plástico. Había una bolsa de plástico de una tienda de la localidad. Dicha bolsa se envió al Laboratorio de Criminalística del Estado de Washington y se encontró una huella dactilar de nada menos que Gary Ackley. La huella dactilar, junto con los fragmentos de metal y las fibras, relacionaban a Gary Ackley con las dos escenas del crimen. Los fiscales sabían por qué Ackley había matado a su suegra Arlene. Pero lo que no podían entender era por qué había matado a su amiga de la infancia, Stephanie.
Él sabe que mató a Arlene Jensen. Según los fiscales, Gary Ackley mató a su suegra por rabia. Quería vengarse porque, según él, se entrometía en la manera en que educaba a sus nietas y en su relación con su hija. Lo peor de los estereotipos es que, como la mayoría de la gente sabe, a menudo son ciertos. Pero tengo que decir que el estereotipo que representa a Gary Ackley es el perfecto ejemplo de asesino, maltratador y violento. Los fiscales creen que Ackley tuvo acceso a las llaves del apartamento de Arlene y las utilizó para entrar esa misma noche, después de que ésta se hubiera acostado. Los resultados de la autopsia no aclaran cómo fue asesinada Arlene, pero las pruebas indican que fue en la cama. Diversos fragmentos de metal cayeron de la ropa de Ackley a las sábanas, pero Ackley no pudo ver dichos fragmentos. Se quedó en el apartamento de su suegra el tiempo suficiente como para fumarse 2 cigarrillos y lavarse las manos. Después, cubrió las sábanas ensangrentadas con el edredón. Las huellas indican que colocó el cuerpo de Arlene en el asiento trasero de su coche, provocando la transferencia cruzada de fibras. Las fibras de la chaqueta se adhirieron al asiento y las fibras de la tapicería se adhirieron a la chaqueta. Ackley dejó el cuerpo a 1,5 kilómetros de las vías del tren, sin darse cuenta de que dejó allí más fragmentos de metal. Y también dejó otra pista: un paquete de cigarrillos vacío de su marca favorita. La misma marca de cigarrillos que había olvidado en el baño de su suegra. Pero, ¿cuál fue el móvil del asesinato de Stephanie Dietrich? Sin duda, Gary Ackley hablaba demasiado. Según los fiscales, en un momento de debilidad, Ackley le contó a Stephanie que había matado a Arlene. Los fiscales encontraron a un testigo que afirmaba haber visto a Ackley y a Stephanie juntos el fin de semana del 4 de julio. Los fiscales creen que Ackley mató a su amiga de la infancia para silenciarla. Enterró su cuerpo en una tumba muy poco profunda, dejando tras de sí los delatores fragmentos de metal. Cuando se deshizo de los objetos personales de Stephanie, dejó sus huellas dactilares en la bolsa de plástico. No creo que pueda decir nada que le haga daño. Alguien capaz de matar a la madre de su novia y abuela de sus hijas no tiene corazón. Así que no merece la pena intentarlo. Un año después de los crímenes, Gary Ackley fue acusado de 2 casos de homicidio en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de obtener libertad condicional. A pesar de las montañas de pruebas forenses contra él, la hija de Arlene Jensen, Yuri, se negó a creer que Ackley matara a su madre. Así que, tras su condena, formalizó su relación, casándose con él en la cárcel. No entiendo por qué Julie Jensen se casó con el hombre al que condenaron por el asesinato de su madre. Habría que preguntárselo a ella. Antes de nada, es repugnante y no puedo entender esa manera de pensar. Y no sé, lo he intentado entender, pero lo único que veo aquí es un caso de violencia doméstica extrema. Lavados de cerebro, abusos y una anulación total de la personalidad. Está muy claro, ¿no cree? 2 asesinatos sin aparente relación, pero conectados, sin lugar a dudas, por una serie de pistas microscópicas. Los detectives de todo el país están resolviendo casos que tienen 20, 30 o 40 años de antigüedad basándose en una ciencia que no existía hace 7 u 8 años. Por tanto, mi conclusión es que, primero, Gary Ackley no fue muy inteligente y, segundo, no había tanta información en los medios sobre las investigaciones homicidas. Eso le hubiera permitido ser consciente de que en esas 2 escenas del crimen había pruebas lo suficientemente concluyentes como para condenarle. A continuación, una mujer desaparece. Era muy posible que fuera un secuestro.
La policía descubrió en su ordenador que la víctima llevaba una segunda vida. En Internet aparecieron muchos sospechosos nuevos. Y una inquietante prueba en un lugar inesperado. Algo había pasado en aquel sótano. Parecían marcas de una sierra mecánica. Los científicos ofrecieron respuestas, pero nadie quería aceptarlas. Cuando nos presentaron al capellán, supimos que las noticias que íbamos a recibir no eran buenas. Era una mañana de febrero en Sioux Falls, Dakota del Sur. Un día normal para JDS Industries, una empresa que fabrica trofeos para agrupaciones deportivas. Normal, excepto por el hecho de que una de sus empleadas más importantes, Darlene Van der Giesen, falta por segundo día consecutivo. El viernes, cuando no apareció en el trabajo, su jefe llamó a sus padres, Dee y Jean. Los padres de Darlene se dirigen inmediatamente al apartamento de la chica porque tenían la llave. Fuimos a su apartamento y vimos su móvil. Supimos que pasaba algo porque nunca iba a ningún sitio ni hacía nada sin su móvil para que la gente pudiera llamarla si lo necesitaba. Para Darlene su móvil era muy importante, debido a que era sorda. Las personas sordas usan mucho el móvil y los mensajes de texto. Mediante ellos se comunican con el mundo oyente. Según el informe de llamadas del móvil de Darlene, llevaba 2 días sin utilizar el teléfono. La policía no encontró nada en el apartamento que indicara que estaba en peligro. La cerradura de entrada no estaba forzada, no había indicios de forcejeo. Los muebles no estaban tirados ni había nada roto en el apartamento. Algo más tarde ese mismo día, un camarero de un restaurante llamó a la policía diciendo que había una camioneta abandonada en el aparcamiento. La camioneta era la de Darlene. La policía tenía la esperanza de que ahí estuviera la pista que indicara quién estaba con Darlene aquella noche, pero en la pizzería nadie recordaba haber visto a Darlene. Los padres de Darlene contaron a la policía que sabían que su hija hacía uso de Internet para conocer hombres. Mi reacción fue decirle que tuviera mucho cuidado porque hay muchos, y perdonad la expresión, raritos por ahí. La gente en Internet se puede hacer pasar por otra persona y muchas veces la situación acaba siendo negativa para todos. Los investigadores se llevaron el ordenador de Darlene al laboratorio forense, donde utilizaron un software denominado Encase. Con Encase se pueden realizar búsquedas diferentes. Se pueden realizar en Internet o se pueden buscar mensajes de chat o emails y se puede ver el historial de Internet para ver qué páginas se han visitado y cuándo. La búsqueda reveló varios emails alarmantes que Darlene había recibido 10 días antes de su desaparición. Los emails eran amenazantes, pero eran casi infantiles y estaban bastante mal escritos. Se los enviaba una mujer que se identificaba en la red como Wendy Smith. Hola, Darlene. Siempre te metes en problemas. Eres fea y tonta. Una cerda. Te odio. Según los amigos de Darlene, ella no conocía a nadie que se llamara Wendy Smith. Entendimos que posiblemente los había escrito una persona sorda porque, según tengo entendido, los sordos no tienen por qué hablar de forma convencional, tal y como hablan los oyentes. Ellos hablan con frases cortas y sin estructura que solo sirven para hacer llegar el mensaje. No era raro que conociera a una chica sorda porque Darlene también tenía problemas de audición. Entonces enviamos un requerimiento a Yahoo pidiendo que nos enviaran cualquier tipo de información relacionada con esa cuenta. El análisis del ordenador también reveló que Darlene había conocido vía internet a un hombre de la zona, Jeff Flynn, y que habían quedado varias veces. Flynn trabajaba en el campo en un cultivo que estaba a unos 90 minutos en coche. Pero cuando la policía fue a su apartamento, él también había desaparecido. Desde el jueves nadie le había visto y nadie sabía dónde había ido. Sus amigos decían que era muy raro que se fuera de la ciudad durante un periodo de tiempo tan largo. Todo era muy raro. En los días posteriores a la desaparición de Darlene Van der Giesen, su nuevo novio, Jeff Flynn, también había desaparecido. Cuando insinuaron que Darlene se podía haber ido de fin de semana con aquel señor, yo insistí una y otra vez en que Darlene no hacía ese tipo de cosas. Ella no era así. 4 días después, Jeff volvió. Dijo que había ido a ver a unos amigos que vivían fuera. Estaba nervioso, pero la mayoría de la gente lo está cuando habla con la policía. En cambio, él estaba nervioso y preocupado por Darlene. En el maletero del coche de Jeff, los agentes encargados de recoger pruebas encontraron algo que parecía sangre seca.
La alarma de la policía se activó cuando vieron la sangre en el maletero. Me pareció que tenía muchas posibilidades de que fuera sangre y las pruebas posteriores lo confirmaron. Pero los detectives querían saber si era sangre humana. Cuando la policía nos dijo que habían encontrado sangre en el coche, no sé cómo describirlo, fue como si se me rompiera el corazón. Pero las pruebas forenses rápidamente demostraron que la sangre no era de Darlene. Era sangre de ciervo. Cuando descubrieron que la sangre era de ciervo, sentí un gran alivio. Un gran alivio porque recuperé la esperanza de que pudiera estar viva. Mientras, los investigadores consiguieron localizar la fuente de la que provenían los amenazadores emails que Darlene había recibido antes de su desaparición. Cuando localizamos los emails que Darlene había recibido de Wendy Smith, pudimos enviar un requerimiento a Yahoo para que nos dijeran quién había creado esa cuenta de correo electrónico. Los emails provenían de esta casa del centro de Sioux Falls, donde vivía una mujer sorda que se llamaba Daphne Wright. Daphne dijo que había visto a Darlene en los apartamentos para sordos, que la había conocido en la agrupación para sordos. Daphne Wright, de 42 años, no tenía antecedentes penales. Y durante los interrogatorios policiales, Wright dijo no tener nada que ver con el caso. Yo no envié ningún email. Ha debido de mandarlos un hacker. No me creo esa historia del hacker. Yo creo que fuiste tú quien envió los emails. Tú creaste la cuenta con otro nombre y le mandaste los emails en aquella fecha para decirle que no volviera a los apartamentos para sordos. Sí, lo hice. Vale, ¿y te inventaste el nombre de Wendy Smith? Sí, me lo inventé. En otra línea de investigación, se descubrió que Daphne Wright se había visto involucrada en una alteración del orden público con Darlene Van der Giesen tan solo 5 días antes de su desaparición. Darlene estaba cenando con Sally Ford, que era la antigua pareja de Daphne Wright. Tuvieron una especie de pelea y tuvieron que llamar a la policía para que sacara a Daphne de las instalaciones. Daphne Wright dijo a los policías que estaba celosa y que pensaba que Darlene estaba destrozando su relación de pareja. Pero según parece, Darlene y Sally no eran más que amigas. Darlene y esa mujer no tenían una relación lésbica. De hecho, Darlene no era lesbiana. Sin embargo, sí tenían una amistad y cada vez eran más amigas. Se lo pasaban bien juntas. Les gustaba jugar las cartas, ir al cine juntas y hacerse visitas en casa. Darlene contó a sus amigos que había arreglado las cosas con Daphne tras el incidente. Me dijo, mamá, ahora dice que somos amigas, lo hemos arreglado y ya estamos bien, todo va bien. Pero cuando preguntaron a Daphne Wright por la desaparición de Darlene, los celos salieron de nuevo a la luz. Sally y yo hemos tenido muchos problemas. ¿Crees que Sally te engañaba con Darlene? Sí, lo he pensado porque a veces miente. ¿Quién miente? Sally. Vale. ¿Fue Darlene la víctima de un triángulo amoroso que salió mal? La coartada de Daphne Wright para la noche en la que desapareció Darlene podría darnos la respuesta. Tras enviar emails amenazantes a Darlene Van der Giesen, Daphne Wright se convirtió en la principal sospechosa por su desaparición. La policía consiguió una orden de registro para la casa de Daphne y lo que encontraron allí fue alarmante. Recuerdo el olor a pintura y a productos de limpieza, especialmente cuando nos acercamos al sótano. Miraron en la basura de la cocina y había una botella medio llena de aceite para motosierras. Buscaron un poco más y había un ticket de la ferretería Ace que demostraba que había comprado una sierra hacía unos días. Era una época del año en la que no se compran muchas motosierras. Sin embargo, no había motosierras en casa de Daphne ni en toda la propiedad. Pero en la parte inferior, en el sótano, sí había pintado de azul. Había una zona pintada por aquí, otra por allí y otra por allá. Eran zonas de diferentes tamaños y cosas así. Partes de la pared, no la pared entera. Una zona de 1 metro o metro y poco en el suelo, pero no el suelo entero. Partes de la escalera, pero no toda. Un poco más allá había una pequeña caseta que antes se utilizaba para guardar carbón. El suelo estaba totalmente pintado de azul y la pintura estaba pegajosa y suave, así que se veía que estaba recién pintado.
La policía también detectó 7 cortes simétricos realizados en el suelo de cemento. Algunos de nosotros comentamos que parecían cortes de motosierra. Entonces, la policía inició la investigación dirigiéndose a la ferretería Ace. Una vez allí, los investigadores enseñaron a los dependientes distintas fotos, entre las que estaba la de Daphne. Uno de los dependientes dijo que sí, que había vendido una motosierra a esa mujer que además era sorda. Aquella descripción coincidía exactamente con la de Daphne Wright. Fue con una nota en la que ponía máquina para cortar árboles. El chico la llevó primero a la sección equivocada porque no lo entendió bien, pero después la llevó a la sección de motosierras. Estaba preocupada por el precio y cogió la más barata que había en la tienda. Cuando los científicos entraron al sótano de Daphne Wright, no tuvieron dificultades para encontrar más pruebas incriminatorias en las paredes de madera de la caseta para almacenar carbón. Vimos que en las paredes había trozos muy pequeños de hueso y lo que parecía ser piel. Los investigadores recogieron muestras de tejido y de huesos para analizarlas y las compararon con el ADN que habían obtenido del cepillo de dientes y el peine de Darlene. Aquel día vinieron unos cuantos detectives y nos llevaron arriba. Cuando abrieron la puerta, nos presentaron al capellán y al jefe de policía. Todos los agentes estaban en la sala y nos pidieron que nos sentáramos. Así que supimos que las noticias que íbamos a recibir no eran buenas. Y no lo eran. El ADN de Darlene coincidía con la sangre y los tejidos que había en el sótano de Daphne. Ella creía que Darlene se estaba interponiendo entre Sally y ella, y que la única forma de evitarlo era eliminarla por completo. Pero los investigadores seguían teniendo un problema. No tenían el cadáver de Darlene. Al jurado le gusta que haya cadáver, que haya arma del crimen, y nunca se sabe. Puede que te toque un jurado escéptico que al no tener cadáver tenga dudas y te declare inocente. En la búsqueda, la policía primero miró en los contenedores, donde Daphne y sus vecinos tiraban la basura. Cuando llegaron los agentes, los basureros ya habían echado la basura en el camión y se la habían llevado al vertedero de la ciudad. La policía se dirigió al vertedero de Sioux Falls, una propiedad de 190 hectáreas que da servicio a 5 condados y a casi 250.000 personas. Se calculó que habían llegado unas 200 o 300 toneladas de basura durante los últimos 3 días, mientras nosotros habíamos estado buscando a Darlene. Había temperaturas por debajo de 0. Hacía un viento helador mientras los agentes voluntarios realizaban la búsqueda. Trabajaban con horquetas y picos para analizar la basura palmo a palmo. Para las 3 docenas de agentes que participaron, la búsqueda fue difícil y frustrante. Se buscó durante días, pero ni siquiera tenían la garantía de que el cadáver estuviera en el vertedero. Las condiciones no podían haber sido peores. Hacía mucho frío, hacía viento, era horrible. Se realizó un gran esfuerzo al analizar el contenido del vertedero en busca de Darlene. Ella siempre intentaba transmitirte felicidad, y siempre que veo una foto suya, la veo con una sonrisa, una gran sonrisa. 3 semanas después de la desaparición de Darlene Van der Giesen, sus amigos, su familia y la comunidad de sordos se reunieron para realizar una ceremonia en su recuerdo. A pesar de que los investigadores no habían encontrado su cadáver. Sabíamos que encontrar su cuerpo iba a suponer un gran reto. Tras 5 días de búsqueda en el vertedero, por fin, los investigadores encontraron algo. Descubrieron las piernas y el bajo torso de una mujer adulta. También encontraron trozos de moqueta ensangrentados y una sudadera manchada de sangre. Era una sudadera con unos dibujos de lenguaje de signos, así que supimos que estaba relacionado con la comunidad de sordos. Las pruebas demostraron que la sudadera tenía restos de la sangre de Darlene. Pero se encontró ADN de otra persona más en la sudadera.
Cogí muestras del interior de la sudadera con la esperanza de que hubiera ADN suficiente o células de piel suficientes para conseguir la identificación completa. Y tuve suerte, porque pude identificar a Daphne Wright. Ser capaces de relacionar a Daphne Wright con una sudadera en la que también había sangre de Darlene van der Giesen y tejidos suyos era muy importante. Teníamos una prenda de ropa que pertenecía a la sospechosa y sabíamos que se la había puesto. Teníamos sangre y tejidos de la víctima en esa prenda y teníamos restos del cadáver encontrados cerca. Así que eran unas pruebas muy valiosas. A 40 kilómetros de distancia, al otro lado de la frontera con Minnesota, un trabajador de la autopista encontró el torso y la cabeza de Darlene envueltos en plástico. El forense descubrió que Darlene tenía un importante traumatismo en la cabeza. La habían atado. Le habían colocado una cuerda alrededor del cuello, que según uno de los forenses de pie, era como la de la bobina de cuerda que habían encontrado en el garaje de la casa donde vivía Daphne Wright. El examinador médico tenía dos teorías sobre cómo habían asesinado a Darlene. La causa de la muerte pudo ser el importante traumatismo, la fractura de 17 centímetros que tenía en el cráneo, o la falta de aire causada por la bolsa que le pusieron en la cabeza, o una combinación de las dos. Los abogados defensores dicen que Daphne estaba convencida de que Darlene estaba intentando robarle a su exnovia y quería evitarlo. Pidió a Darlene que quedara con ella en la pizzería. Pero una vez allí, cambió de opinión y le propuso que mejor fueran a su casa. Una vez en casa, Daphne golpeó a Darlene con un objeto contundente. La tiró por las escaleras. Luego, le ató una bolsa de plástico grueso alrededor del cuello con una cuerda que tenía por allí. Más tarde, compró una motosierra para descuartizar el cadáver de Darlene. Pero no pensó en el ticket, en los testigos de la tienda y en el gran número de pruebas forenses que dejó. Daphne se deshizo de algunas partes del cadáver en diferentes vertederos y en una zanja a 40 kilómetros de distancia. Luego intentó esconder las pruebas con pintura, pero no fue suficiente. Había como una montaña de pruebas que inculpaban a la acusada. Los emails. Y lo que esos emails decían, señalaron directamente a Daphne Wright. El móvil de Daphne es uno de los móviles más comunes para los homicidios, los celos. Lo más triste es que Darlene no tenía ningún interés más allá de la amistad por la exnovia de Daphne, Sally Ford. A Darlene no le interesaba eso. Darlene no era lesbiana. Darlene y Sally no tenían ese tipo de relación. Daphne Wright fue acusada de asesinato en primer grado y se convertiría así en la primera mujer en Dakota del Sur en enfrentarse a una posible cadena perpetua. ¿Quieres que una madre describa a la asesina de su hija? ¿Una persona con un corazón de piedra? No sé cómo describirla. No tiene sentido. Yo me pregunto por qué, pero no creo que pueda contestar esa pregunta nunca, a no ser que Daphne me lo explique. Si tuviera que describir a Daphne Wright, diría que es una asesina de sangre fría. Para descuartizar un cuerpo humano con una motosierra hay que sentir mucho dolor y resentimiento. En mi opinión, tienes que odiar mucho a alguien para hacerle eso. Daphne Wright fue declarada culpable, pero el jurado le salvó la vida. Aunque a cambio, pasará el resto de su vida en la cárcel sin posibilidad de libertad condicional. Había una o dos personas del jurado que dijeron con firmeza y desde el principio que, pasara lo que pasara, no iban a aceptar la pena de muerte. No dejábamos de pensar, ¿qué vamos a conseguir si la sentenciamos a muerte? ¿Qué sacará ella de esto? ¿Qué sacará la sociedad? ¿Qué sacaremos nosotros? Y no veíamos nada bueno en ello. Es un asesinato sin sentido. No tenía que haber pasado. Darlene nunca fue una amenaza para la relación entre Sally y Daphne.
Yo he aprendido una lección, a no dar nada por sentado cuando hablas con alguien, porque esa persona que está sentada frente a ti puede que sea capaz de casi cualquier cosa, a pesar de que no lo parezca a simple vista. Este caso es como de libro. Es el caso forense típico. No había arma de fuego, así que gracias a las pequeñas pruebas forenses se pudieron conectar las pistas. Y todo llevó a los detectives en una sola dirección.